Muy bien, esta semana corresponde trabajar lo que sería el inicio de unidad número 4, la termodinámica. Muy bien, trabajaríamos el primer tema, termodinámica y escalas de temperatura. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es de que usted pueda indagar, representar y comparar y sobre todo resolver con seguridad algunos problemas de conversiones de diferentes escalas de temperatura, así como el efecto de dilatación de la materia, ¿verdad? Ya sea sólido, líquido y gaseoso. Muy bien, puede apoyarse de su libro de texto de la página 120 a la página 123. Muy bien, tenemos la primera definición al iniciar este tema, que sería la ley cero de la termodinámica. Muy bien, ¿qué es lo que me dice la ley cero de la termodinámica? Me dice de que el principio nos dice, ¿verdad? Que si se pone un objeto con cierta temperatura, en contacto con otro a una temperatura distinta, ambos van a intercambiar calor de una manera tal que las temperaturas se puedan igualar. Muy bien, el principio establece que para todo sistema existe una propiedad denominada temperatura empírica, que es común para todos los estados de equilibrio termodinámico, que se encuentra en equilibrio mutuo con uno dado. Muy bien, tenemos acá de que el equilibrio térmico de un sistema, básicamente, ¿verdad? Lo podríamos decir que en condiciones del mismo, en el cual tenemos las variables empíricas utilizadas para poder definir lo que sería todo el sistema. Aparte de la temperatura, tenemos lo que es la presión, el volumen, campo eléctrico, polarización, magnetización, tensión lineal, tensión superficial, entre otras. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que el principio, como tal, me dice de que el equilibrio térmico de ambos objetos, tanto A, B y C, cuando esto es igual en las mismas temperaturas, yo le voy a llamar, perdón, lo que es, miren, un equilibrio térmico, ¿sí? Entonces, aquí hablamos ya de temperatura y calor. Muy bien, tengo otra definición que es el calor específico y lo trabajaríamos más adelante. Muy bien, tengo la segunda definición y miren, tengo las escalas de temperatura. Muy bien. Eh, ya lo sabemos, ¿verdad? Como su nombre lo indica, son escalas numéricas en las cuales yo puedo utilizar como patrones para poder medir la propiedad temperatura. Muy bien, vamos a decir que la temperatura va a ser proporcional a la energía cinética media de quién, de las moléculas que conforman un cuerpo. Entonces, la temperatura depende de la velocidad de la molécula, independientemente de quién, de la masa. Entonces, vamos a decir de que existen tres escalas. Yo tengo la primera escala, miren, tengo la primera escala, que es la escala Celsius, ¿sí? ¿Y qué es lo que me dice la escala Celsius? Si usted observa, con la escala Celsius, bueno, de hecho utilizo el termómetro para poder medir la propiedad fundamental, que es la temperatura, ¿verdad? Independientemente en qué sistema este lo puede encontrar, pero en el sistema internacional las unidades correspondientes son los grados Kelvin. Muy bien, la primera escala es la escala Celsius. La graduación de este termómetro está, vamos a decir, está, fíjense bien, por extenderse bajo los 0 grados y sobre los 100 grados centígrados. El 0 grado es el punto de quién, de fusión del hielo, pero es más conocido como el punto donde el agua y el hielo, ¿sí?, están en equilibrio térmico. Y 100 grados es el punto de ebullición, también conocido como el punto donde el agua y el vapor de este están en equilibrio térmico. En ambos casos, la presión atmosférica en condiciones normales es una atmósfera, ¿sí? Ahora bien, yo tengo la siguiente escala, miren que es la escala, lo que es la escala, tenemos la escala Fahrenheit. Muy bien, tengo la primera, segunda, miren la escala Fahrenheit, muy bien, la escala Fahrenheit, los puntos fueron fijados y determinados por quién, por el punto de fusión de una mezcla de cloruro de sodio y cloruro de amoníaco, ¿verdad? El punto de fusión, muy bien, y tengo que la fusión del hielo y la temperatura normal del cuerpo humano fueron determinados a partir de los 0 grados Fahrenheit y los 100 grados Fahrenheit respectivamente. Entonces yo tengo que los grados Fahrenheit, miren, tiene 180 divisiones. El que me indica el 0
Acá, miren, serían los 32 grados Fahrenheit, la escala, digamos, mínima, hablándolo así, y su escala máxima de 212 grados Fahrenheit. Pero si usted observa, la escala Fahrenheit del termómetro marca los puntos extremos de la temperatura, ¿verdad? Si tengo los 32 grados Fahrenheit, sería el punto de fusión del hielo, y los 212 Fahrenheit, lo que sería la ebullición del agua. Ahora bien, para medir la temperatura, existen los termómetros, ¿verdad? Ya lo mencionábamos anteriormente. Y para ello, pues, la utilización correcta de cada uno de ellos va a estar dada, ¿verdad? ¿Por quién? Por muchos factores, ¿verdad? Uno de los factores bien importantes es el personal, ¿verdad? De quién se puede utilizar o no puede utilizar este instrumento. Muy bien, miren, tengo la tercera escala, que es la escala Kelvin, en donde tengo, ¿verdad? Siempre las 100 divisiones, y tengo, miren, el punto de congelación va a ser de 273.15 grados Kelvin, y el punto de fusión, de ebullición, perdón, es de 373.15 grados Kelvin. Entonces puedo utilizar lo que serían cualquiera de estas escalas para poder expresar la temperatura, sí, pero es necesario, digamos, por ejemplo, tengo 20 grados centígrados y lo tengo que convertir a Fahrenheit, voy a utilizar ciertas fórmulas, ¿verdad? Que es las que estaríamos mencionando más adelante. Cabe mencionar acá también el cero absoluto, ¿verdad? Muy bien, si usted observa el cero absoluto, ¿qué es lo que me está indicando? Muy bien, eh, me está indicando que la temperatura más baja posible. Es la temperatura más baja posible. A esta temperatura, el nivel de energía interna del sistema es el más bajo posible, por lo que las moléculas, según la mecánica clásica, carecen de que carecen de lo que sería este movimiento, ¿verdad? Vibratorio. Entonces, es la escala mínima. Miren, en ambos. ¿Sí? Para los grados Celsius, menos 273.15 Kelvin, 0 grados Kelvin, 0 absoluto. Y para la escala Fahrenheit, menos 459 Fahrenheit. Muy bien. Tengo las siguientes ecuaciones que me pueden relacionar lo que es una conversión de una escala a otra escala, ¿verdad? Si yo quiero convertir de Fahrenheit a Celsius, utilizo la ecuación, llamémosle ecuación número 1. Si yo quiero utilizar la ecuación número 2, la ecuación número 2 me sirve para convertir lo que serían los grados Celsius a Fahrenheit. Tengo la ecuación número 3 me va a servir para convertir lo que sería Celsius a Kelvin. Y tengo, miren, la ecuación número 4 me sirve para convertir lo que sería de Kelvin a Celsius. ¿Sí? Muy bien, tenemos el ejemplo número 1. Muy bien, ya lo sabe usted, ¿verdad? Para este tipo de ejemplo, de ejercicio, tenemos que poner en práctica los pasos, ¿verdad? Mencionados anteriormente, comprender el problema. Parte de comprender el problema, acuérdense, ¿verdad? Es leer despacio, ¿sí? Decíamos que íbamos a identificar valores. Vamos a identificar valores. Vamos a identificar valores. Si podíamos hacer un dibujo, lo haríamos, ¿verdad? Y con eso tendríamos el 50% del problema resuelto. Y vamos a ver qué ecuaciones íbamos a utilizar, ¿sí? ¿Qué ecuaciones vamos a utilizar? Mencionábamos que parte de comprender el problema es ver, ¿verdad? Qué es lo que me está pidiendo, las incógnitas, los valores que yo tengo. Si es necesario hacer una conversión, hago la conversión, ¿sí? Si es necesario hacer conversión, hago la conversión, ¿sí? Luego decíamos que mirábamos ecuaciones, aplicábamos ecuaciones, ¿sí? Aplicar la ecuación. Y por último, mencionábamos que el resultado, ¿va? El resultado tiene que cuadrar con lo que me está solicitando, ¿verdad? Diríamos que esos serían los pasos que utilizaríamos para este tipo de problemas, ejemplos, ejercicios, como ustedes les quiera llamar. Muy bien, y me dice, ¿verdad? Que en la ciudad la temperatura ambiental, miren, es de 27 grados. Muy bien, tengo
27 grados, ¿verdad? Tengo que es de 27 grados centígrados, entonces yo tengo la temperatura que es de 27 grados centígrados. Luego dice, transcurrido 4 horas, ¿verdad? Tengo un tiempo, pasan 4 horas, y miren, el termómetro me marca una temperatura final. Yo le voy a llamar a la primera, ¿verdad? Temperatura inicial, y la última sería temperatura final. Y la temperatura final me dice que es de 27.8 grados centígrados. Y me dice, exprese el cambio de temperatura ambiental en grados Fahrenheit. Entonces, mire, voy a convertir los grados Celsius a Fahrenheit. Eso es lo que me está solicitando. Entonces, lo primero que voy a hacer, ya lo mencionaba, ¿verdad? Leer, identificar, voy a hacer dibujos, no es necesario. ¿Qué ecuaciones voy a utilizar? Si necesito hacer una conversión, hago la conversión. Luego aplico la ecuación, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer, miren, es calcular el cambio de temperatura. Simple, entonces, el cambio de temperatura o delta T va a ser igual a tener la temperatura final menos la temperatura inicial. Muy bien. Ahora bien, delta T va a ser igual a temperatura final. Decíamos que teníamos 27.8 grados centígrados menos la temperatura inicial. Miren, 27 grados centígrados. Entonces la diferencia de temperatura va a ser igual a 27.8 menos 27 es igual a tener 0.8 grados centígrados. Entonces esa es la temperatura que yo voy a convertir a, ¿qué decíamos? A grados Fahrenheit. Muy bien. Ahora voy a convertir de centígrados a Fahrenheit. Voy a utilizar, miren, la ecuación de centígrados a Fahrenheit o de Celsius a Fahrenheit. Voy a utilizar, miren, la ecuación número 2. Entonces me queda que los grados Fahrenheit va a ser igual a tener 9 quintos. Ya está, ¿verdad? La ecuación, no hay tales de inventar, perdón. Va a ser igual a tener los grados centígrados más los 32. 32 unidades que ya corresponde a la ecuación. Grados Fahrenheit va a ser igual a tener 9 quintos grados centígrados, que es equivalente a 0.8 más 32. Muy bien, grados Fahrenheit va a ser igual a tener 9 quintos, 0.8 más 32, me da que es 32.8. Muy bien, y efectúo ahí, ¿verdad? La operación, multiplico la fracción 9 quintos por 32.8 y obtengo de que los grados Fahrenheit es igual a tener 33.4. Entonces, 0.8 centígrados es igual a tener 33.4 grados Fahrenheit, ¿sí? Y eso es lo que usted va a realizar, ¿sí? Utilizar la ecuación sencilla para efectuar la conversión, cualquiera de las 4 mencionadas anteriormente, y obtenemos el resultado. Muy bien. Tenemos la definición número 3. Dilatación. Muy bien. Vamos a decir de que cuando un objeto es sometido a cierta temperatura, este comienza, por lo tanto, ¿verdad? Aumenta la temperatura, aumentan sus dimensiones. Entonces, a ese cambio de dimensiones, ya sea tanto lineal, ya sea superficial o volumétrica, o como le queramos llamar, ¿verdad? En el plano X, en el plano XY y en el plano XYZ, es a lo que yo le llamo dilatación. Entonces, vuelvo y repito, los cambios de temperatura pueden alterar el tamaño de los cuerpos, ya sea agrandándolos o contrayéndoles, o a medida, ¿verdad? Puede aumentar o disminuir la temperatura, respectivamente. Entonces, a ese cambio yo le llamo, mire, dilatación. ¿Qué es la dilatación?
cambio en el tamaño de un objeto como consecuencia del cambio de temperatura. Muy bien, tengo primero, miren, la dilatación lineal. Muy bien, la dilatación lineal es aquella, miren, alargamiento, ¿a dónde? En la longitud de un material cuando su temperatura se eleva a 1 grado Celsius. Entonces, vamos a decir que la dilatación lineal es la que experimenta un objeto, ¿a dónde? En el tamaño de su longitud. Ahora bien, cada material posee, mire, un coeficiente de dilatación, al cual, fíjense bien, yo lo represento con la letra alfa. Por ejemplo, tengo los siguientes, miren, tengo el coeficiente de dilatación de ¿quién? Del hierro. ¿Es igual a cuánto? Miren, es igual a tener 11.7 por 10 a la menos 6 grados centígrados inversos. ¿Sí? Entonces, cada material tiene su propio coeficiente de dilatación lineal. Muy bien, coeficiente de dilatación lineal, valor específico para cada material que me indica lo que es, fíjense bien, el alargamiento de quién, de su longitud. Ahora bien, si yo conozco el coeficiente de dilatación lineal de una sustancia y yo quiero calcular la longitud final que tendrá un cuerpo al variar la temperatura, puedo utilizar, miren, la siguiente expresión. ¿Para quién? Para el para la dilatación lineal. Entonces, yo tengo que un objeto, miren, un objeto aumenta la temperatura, aumenta sus dimensiones. ¿Cuál? El alargamiento, en este caso, la longitud. Entonces va a ser igual a tener la longitud final, va a ser igual, miren, longitud inicial por la unidad, es decir, 1 más coeficiente de dilatación lineal por la diferencia de temperatura, que sería temperatura final menos temperatura inicial. Muy bien, tenemos ahí el ejemplo número 3. Ejemplo número 3. Sería el ejemplo número 2, perdón. Ejemplo número 2. Tenemos ejemplo número 2, ya lo sabe usted, para ese tipo de problema, ¿verdad? Vamos a comprender el problema, leer despacio, identificar valores, hacer un dibujo, identificar la fórmula. Si es necesario hacer un despeje, hacer el despeje. Si es necesario hacer una conversión, hacemos una conversión. Luego utilizamos el formato de vaciado de este cuadro, ¿sí? Y me dice, a una temperatura de 14 grados centígrados, una varilla de hierro tiene una longitud de 5 metros. Mira, tengo una varilla de longitud y este tiene una longitud de 5 metros. Y dice a una temperatura 14 grados centígrados, a 14 grados centígrados. Si el coeficiente de dilatación de quién, del hierro, entonces yo acá tengo, miren, tengo el coeficiente de dilatación del hierro y me dice que tiene un valor de 11.7 por 10 a la menos 6 grados centígrados inversos. ¿Cuál será su longitud? Me pregunta, ¿cuál sería su longitud si aumenta la temperatura? Miren, a 28 grados centígrados. ¿Sí? Dice el dibujo, miren. Entonces, luego vamos al formato de vaciado. Yo tengo temperatura inicial, 14 grados centígrados. En el orden que leí el problema, tengo la longitud, como es la inicial, la que aparece al principio, como su nombre lo dice, ¿verdad? Indica 5 metros. Si el coeficiente de dilatación, muy bien, coeficiente de dilatación, es igual a tener 11.7 por 10 a la menos 6 grados centígrados inversos.
me dice, calcule la longitud, sería final, si yo aumento la temperatura, ¿a cuánto? A 28 grados centígrados. Muy bien, ya comprendimos el problema y verdad leímos despacio, hicimos el dibujo. Eh, Vamos a ver qué ecuación vamos a utilizar y es la única que tenemos disponible, ¿verdad? Para coeficiente de dilatación lineal. Y luego vamos a realizar, ¿verdad? Las operaciones indicadas según el cuadro ¿verdad? De vaciado. La longitud final es igual a la longitud inicial 1 más coeficiente de dilatación lineal por la diferencia de temperatura, ¿verdad? Temperatura final menos temperatura inicial. Muy bien, nos disponemos a la sustitución y me queda longitud final va a ser igual a tener la longitud inicial 5 metros más el coeficiente de dilatación lineal que es 11.7 por 10 a la menos 6 grados centígrados inversos por la diferencia de temperatura, que sería temperatura final, 28 grados centígrados menos 14 grados centígrados, ¿sí? Y efectuamos las operaciones indicadas, ¿verdad? En ese orden. Muy bien, bajo los 5 metros, el valor de 1, ¿verdad? Que aparece en la ecuación, más coeficiente de dilatación lineal del hierro por las diferencias de temperatura, 28 menos 14 me da 14, ¿verdad? 14 grados centígrados. ¿Sí? Longitud final va a ser igual a tener 5 metros, 1 más coeficiente de dilatación lineal por 14, tengo un valor de 0.0001638. 0.1638. Muy bien. Longitud final va a ser igual a 5 metros 1 más el resultado anterior me da que es 1.0001638. Muy bien. Longitud final es igual a 5 por el resultado anterior. Me da de que la longitud final es igual a tener 5.0000819 metros. ¿Sí? Entonces, transcurrido cierto tiempo y aumentando la temperatura, este aumenta, mire, en una longitud de la longitud inicial a la longitud final es mínima, ¿verdad? Casi imperceptible para el ojo humano. Muy bien, ¿cuáles serían las unidades de medida? Muy bien, hagamos acá, ¿verdad? El análisis dimensional. Grados centígrados inversos es igual a tener 1 entre grados centígrados por los grados centígrados que tengo acá, ¿verdad? De la diferencia de temperatura. Muy bien, miren, elimino y me queda nada más la unidad, ¿verdad? Entonces, por eso de que acá al final me quedan las unidades correspondientes de metros. Entonces, ¿cuál es el resultado? Ya lo mencioné, ¿verdad? Anteriormente, es darle respuesta a la pregunta
la longitud al aumentar la temperatura a 28 grados centígrados es igual a tener, miren, 5.000819 metros. Y eso es todo para el caso de quién? De la dilatación lineal, es decir, en la longitud del objeto. Muy bien, luego voy con la dilatación superficial. Sería la siguiente, ¿verdad? Muy bien, tengo que la dilatación superficial es el incremento en el área o superficie que experimenta un cuerpo de una determinada sustancia de área igual a la unidad, al elevarse su temperatura a 1 grado centígrado. Cuando un área o superficie se dilata, lo hace incrementando, miren, sus dimensiones en las mismas proporciones. ¿Sí? Entonces, el coeficiente de dilatación ya no va a ser lineal, no que superficial, porque se da en la superficie, es decir, en el área, ¿verdad? Utilizando las dos dimensiones, largo y ancho. Largo y ancho. Utilizo, miren, el coeficiente de dilatación superficial y lo represento con la letra gamma, ¿sí? Entonces, coeficiente de dilatación lineal, superficial, perdón, lo represento con la letra gamma para los sólidos, ¿sí? Entonces voy a utilizar la siguiente ecuación, miren. Área final va a ser igual a tener área inicial por la unidad, ya dada por la ecuación, más coeficiente de dilatación superficial por las diferencias de temperatura. Temperatura inicial, temperatura final. Muy bien. Vamos con el ejemplo siguiente, que sería el ejemplo número 3 en el relativo, ¿verdad? En el orden correlativo. Muy bien, yo tengo una temperatura, miren, a una temperatura de 20 grados centígrados, una lámina de aluminio de 2 metros tiene 2 metros, me dice de largo tiene 2 metros y de ancho tiene 0.8 metros. Largo, 2 metros. Ancho, 0.8 metros. Me aparece en el valor de las dimensiones, ¿verdad? Entonces, a una temperatura de 20 grados centígrados, miren, me dice, una lámina de aluminio mide 2 metros de largo, 0.8 de ancho, metros, ¿verdad? De ancho. Si el coeficiente de dilatación superficial del aluminio es de cuánto, el coeficiente de dilatación superficial me dice que es coeficiente de dilatación superficial del aluminio es igual a tener 44.8 por 10 a la menos 6 grados centígrados inversos. Y me dice cuál será su área final. Entonces, me está diciendo cuál será su área final si este disminuye. Si este disminuye, entonces su área final. Si disminuye la temperatura a 16 grados centígrados, ya comprendí el problema, leí despacio el dibujito, ¿sí? Luego nos vamos con el formato de cuadro vaciado, ¿verdad? Entonces, en ese mismo orden, tenemos, vamos a ver, tenemos temperatura inicial. ¿Cuánto es? 20 grados centígrados. Y le dice después ahí, ¿verdad? Que tiene las dimensiones de largo, tiene largo
tiene 2 metros. Muy bien, de ancho 0.8 metros. Muy bien, coeficiente de dilatación superficial del aluminio es igual a 44.8 por 10 a la menos 6 grados centígrados inversos. Y me dice, ¿cuál es su área final, verdad? Su área final, si su temperatura disminuye a 16 grados centígrados, es decir, la temperatura final. Muy bien. Si usted observa, estamos en parte de comprender el problema, leer despacio, identificar valores, las variables, las incógnitas, lo que me pide, ver qué ecuación utilizar. Miro que voy a utilizar la ecuación para poder determinar área final de dilatación lineal superficial, ¿sí? Perdón, ahí. Entonces voy a ver si hay necesario hacer una conversión, lo hago, o si es necesario hacer otro procedimiento, también lo hago. En este caso, la ecuación a utilizar es la anterior, ¿verdad? Área final es igual a la área inicial, la unidad, más el coeficiente de dilatación superficial por las diferencias de temperatura, ¿verdad? Que es temperatura final menos temperatura inicial. Muy bien, parte del análisis que hice, me falta el área, ¿sí? Pero mire, yo tengo las dimensiones. Tengo las dimensiones de largo y ancho, ¿verdad? Entonces, como lo sabemos, ¿verdad? Área es igual a una magnitud derivada, en este caso, ¿verdad? Que resulta de la multiplicación de dos dimensiones, que sería largo por ancho, ¿verdad? Entonces, el área inicial de quién? De esa lámina de aluminio va a ser igual a tener, miren, los 2 metros por 0.8, ¿verdad? Que es de su ancho. Entonces, área inicial va a ser igual a tener los 2 metros por 0.8, es igual, miren, a 1.6 metros cuadrado, metro por metro cuadrado, ¿sí? Ahora sí, ya está todo el problema completo, o todas las variables, perdón, completas, y me dispongo ya, ¿verdad?, a sustituir en la ecuación. Muy bien, área final va a ser igual a tener el área inicial, miren, que calculé anteriormente, 1.6 metros cuadrados, valor de la unidad, que ya me lo da la ecuación, más el coeficiente de dilatación superficial del aluminio, que es 44.8 por 10 a la menos 6 grados centígrados inverso por las diferencias de temperatura, que era la temperatura inicial, temperatura final. Vamos a ver, temperatura final. Me dio que era 16, ¿verdad? Que es para que se enfríe la lámina de aluminio, 16, menos la temperatura inicial, que fueron 20 grados centígrados. Muy bien, ya lo sabemos, ¿verdad? Vamos a bajar todo y hacemos las operaciones indicadas, ¿verdad? Temperatura, área inicial más, perdón, aquí es por 1, ¿verdad? Más el valor de la constante, ¿verdad? Que sería 44.8 por 10 a la menos 6 grados centígrados inversos por la diferencia de temperatura, que sería 16 menos 20, me da que es menos 4 grados centígrados. Muy bien, área final es igual, área inicial 1.6 metros cuadrados, 1 la unidad, ¿verdad? Que ya tiene la ecuación, más tenemos el valor de la constante, va acá, ¿verdad? Acuérdense, la parte de los signos.
sería acá, ¿verdad? Tenemos valor de la unidad más, acá, ¿verdad? Sería por menos, me da menos, ¿verdad? Ley de los signos, ¿sí? Luego vamos ahora sí, ¿verdad? Multiplicar el coeficiente de dilatación superficial por 4. Y hago esa operación y me da de que esto es igual a tener 0.0001792. Muy bien, área final es igual a 1.6 metros cuadrados, ¿sí? Ahora, vamos a multiplicar, ¿verdad? El valor, perdón, vamos a restar, acá, ¿verdad? Sería resta 1 menos el valor que me dio de la multiplicación del coeficiente de dilatación superficial por el valor de la temperatura, y sería, acá, ¿verdad? Para indicar la operación que es multiplicación, hago esta resta, 1 menos esta cantidad, mira que es 0.999. Ahora sí, ¿verdad? Voy a multiplicar área final, es igual a tener 1.6 por 0.999 es igual a tener 1.59 metros cuadrados, ¿sí? Análisis dimensional, acuérdense lo que hacíamos anteriormente, ¿verdad? Las unidades de medida. Grados centígrados inversos es igual a tener 1 entre los grados centígrados por los grados centígrados. Miren, numerador, denominador, elimino y me queda nada más la unidad 1, y es por eso que me queda aquí sin ningún valor, ¿verdad? Entonces, y me quedan las unidades correspondientes, que son, miren, las unidades correspondientes, porque repito que serían los metros cuadrados. Muy bien. ¿Cuál es el resultado? Área final área final de la lámina de aluminio al bajar la temperatura, a 16 grados centígrados es igual a 1.59 metros cuadrados respecto a la temperatura, al área inicial, perdón, que sería 1.6, 1.59, la diferencia es mínima, ¿verdad? Casi imperceptible al ojo humano. Bien, ahí tenemos lo que sería, ¿verdad? Aplicando lo que sería la dilatación, ¿verdad? En el caso de los sólidos en las dos dimensiones, ¿verdad? Que sería el largo y ancho, ¿verdad? Muy bien. Pasamos al siguiente. Miren, y el último, que sería la dilatación cúbica, o también llamada dilatación volumétrica. Muy bien, vamos a decir que la dilatación volumétrica es la que experimenta un objeto, ¿verdad? Una sustancia eh, en sus tres dimensiones. ¿Cuáles decíamos las tres dimensiones? Lo que sería el largo, alto y ancho, ¿verdad? Lo que vamos a decir de que, por tanto, va largo, alto y ancho, ¿verdad? En un caso para un cubo, ¿verdad? Imaginemos ahí largo, alto y ancho. Entonces, por tanto, vamos a decir de que va a experimentar un cambio a dónde? En su volumen. ¿Y por qué volumen? Muy bien, el volumen ya lo sabemos, ¿verdad? El volumen es la cantidad de espacio que ocupa una determinada sustancia, y sus unidades son, decíamos, ¿verdad? Metros cúbicos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces el coeficiente de dilatación volumétrica se representa por la letra griega, mire, beta. Y es el cubo, el de dilatación lineal.
se le conoce el coeficiente de dilatación cúbica de un material. Se puede calcular, miren, su volumen final al cambiar su temperatura utilizando la expresión. ¿Cuál expresión? Volumen final va a ser igual a tener volumen inicial, miren, por 1, que ya lo da la ecuación a la unidad, más coeficiente de dilatación volumétrica por las diferencias de temperatura. Muy bien, ojo ahí, ¿verdad? En el caso, vamos a tomar algunas consideraciones. Tengo la consideración número 1, la dilatación de un material sólido, pero hueco, ¿verdad? Ejemplo, como una pelota, podemos decir, de metal, se toma como si el material no fuera hueco, como si estuviera lleno del material. La consideración número 2, cuando se dilata un líquido, también lo hace el recipiente que lo contiene, por lo que al dilatarse el líquido debe agregarse la del material del que está hecho el recipiente. Y tenemos por último, consideración 3, el coeficiente de dilatación cúbica es el mismo para cualquier gas. Y tenemos acá, miren, el coeficiente de dilatación para un gas, tenemos acá, ¿verdad? Que es igual a 0.00366 grados centígrados inversos. ¿Qué significa esto? Que si calentamos un gas sin cambiar la presión, por cada grado Celsius que cambie su temperatura, su volumen variará una unidad. Por ejemplo, si yo tengo 273 litros de un gas y se calienta a 1 grado centígrado, vamos a decir de que este va a aumentar a 274 litros. Si sube en 2 grados centígrados, este va a aumentar, miren, a 275 litros. ¿Sí? Esas son las consideraciones en el caso para los gases, sin cambiar la presión. Muy bien, vamos con el correlativo, ejemplo número 4. Muy bien, y tenemos ahí eh, una barra de aluminio. Yo tengo una barra de aluminio que originalmente se encuentra a ¿cuánto? Una temperatura inicial de 12 grados centígrados y se calienta, miren, una temperatura final de 30 grados centígrados. Para el aluminio, el coeficiente de dilatación cúbica o volumétrica, miren, me dice que es del aluminio, de aluminio es el material de aluminio, me dice que es 67.2 por 10 a la menos 6 grados centígrados inversos. Y miren, la barra de aluminio tiene un volumen inicial de ¿cuánto? De 0.04 metros cúbicos. ¿Sí? Y me dice calcular, voy a calcular el volumen final de quién, de este material o esta barra de aluminio y su dilatación cúbica. ¿Sí? Muy bien, vamos a formato de vaciado utilizando el cuadro. Muy bien, en el orden tenemos volumen inicial. El volumen inicial tengo que es 0.04 metros cúbicos. Muy bien, tengo la temperatura inicial de ese trozo de aluminio que es de 12 grados centígrados. Si se calienta, temperatura final, quiero ver, una temperatura de 30 grados centígrados. El coeficiente de dilatación cúbica volumétrica, beta, ¿verdad? Decíamos, para poder asignar ese valor, ¿verdad? ¿De quién? Del aluminio. Es igual a tener 67.2 por 10 a la menos 6 grados centígrados inversos.
calcular el volumen final y nos dice la dilatación cúbica. Muy bien, cuando me dice dilatación cúbica se refiere al volumen, ¿verdad? Al volumen que ha experimentado, es decir, le vamos a llamar volumen total, ¿sí? Muy bien, vamos a utilizar la ecuación mencionada anteriormente. Volumen final es igual a tener el volumen inicial por 1, ¿verdad? Que me lo da la ecuación, más el coeficiente de dilatación volumétrica por las diferencias de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. Muy bien, volumen final va a ser igual a tener, volumen inicial es 0.04 metros cúbicos. 1, ¿verdad? Más el punto me indica multiplicación, que es lo que hago al final, más el coeficiente de dilatación volumétrica o cúbica, que es 67.2 por 10 a la menos 6 grados centígrados inversos por la diferencia de temperatura, que es 30 grados centígrados menos 12 grados centígrados. Muy bien, como lo veníamos haciendo anteriormente, bajamos los valores, ¿verdad? Volumen final es igual a 0.04 metros cúbicos más 67.2 por 10 a la menos 6 grados centígrados inversos, diferencia de temperatura 30 menos 12 es igual a 18 grados centígrados. ¿Sí? Volumen final es igual a 0.04 metros cúbicos, 1, ¿verdad? Por 1 más coeficiente de dilatación volumétrica por 18, me da que esto es igual a tener 0.00012.096. ¿Sí? Ahora, volumen final es igual a 0.04 metros cúbicos por la suma, ¿verdad? Que sería del 1 más lo que me dio del resultado anterior. Entonces efectúo la suma y me da que es 1 más 0.0012096 es igual a tener 1.0012096. Ahora sí, ¿verdad? Este valor lo multiplico con el volumen inicial, ¿verdad? Entonces efectúo la operación de esa multiplicación y me da que es 0.0448 metros cúbicos. ¿Sí? Entonces tenemos que el volumen final es de 0.0448, hablando así, ¿verdad? Es bien imperceptible, podríamos decir, a los humanos. Ahora bien, pero me decía que también su dilatación cúbica, y su dilatación cúbica va a ser igual, les mencionaba, ¿verdad? Volumen total va a ser igual al volumen final menos el volumen inicial, y me da de que esto es igual a tener 0.0, lo que me dio, ¿verdad? 448 metros cúbicos menos la temperatura inicial, que es 0.04 metros cúbicos,
y yo tengo que el volumen total, vamos a hacer acá, ¿verdad? Volumen total es igual, efectúo la resta, ¿verdad? Y me da que es igual a 0.0004838 metros cúbicos. Ya tengo el otro resultado. Muy bien. Volumen final, el volumen final, el resultado es la respuesta a la pregunta. El volumen final es igual, solo se los menciono porque el espacio no me dio aquí, ¿verdad? El volumen final va a ser igual a tener 0.0448 metros cúbicos y su dilatación cúbica es igual a, miren, 0.0004838 metros cúbicos. Y eso es lo que tengo que hacer para resolver este tipo de problemas de dilatación, ya sea lineal, superficial y volumétrica. Muy bien, luego vamos con las últimas definiciones. Tenemos calorimetría. Muy bien, la calorimetría me dice de que estudia el comportamiento de los cambios de temperatura. ¿Sobre quién? Sobre los cuerpos y las características del calor. Muy bien, ahora sí, ¿verdad? Vamos a mencionar un poco sobre la definición, ¿verdad? De temperatura. ¿Qué es la temperatura? La temperatura es el grado de agitación de las moléculas que conforman un cuerpo o el promedio de quién, de las vibraciones moleculares que sufre, digamos, la materia, ¿verdad? ¿Sí? Y lo mencionábamos, ¿verdad? Que lo podíamos medir en sus respectivas escalas, ¿verdad? Sería Celsius, lo podíamos medir Kelvin o también lo podíamos medir en grados Fahrenheit. ¿Sí? La más utilizada, bueno, de hecho acá, ¿verdad? Serían los grados Celsius. Muy bien, luego tengo que otra definición, por lo regular tendemos a confundir y es el calor, ¿verdad? Calor y temperatura son dos conceptos que se confunden en uso diario, pero ¿qué es el calor? ¿Verdad? El calor lo represento con la Q y me dice que es la energía transportada por quién, por las moléculas de un paso, ¿verdad? De una zona a otra con diferentes temperaturas. Entonces, la cantidad de calor, miren, se mide en calorías. ¿Sí? Ambas magnitudes, vamos a decir que son directamente proporcionales entre sí, ¿verdad? A mayor calor recibe un cuerpo, mayor va a ser su temperatura. Luego tenemos la definición, ¿verdad? Que le mencionaba al inicio, el calor específico. Muy bien, ¿qué es el calor específico? Lo represento ahí, ¿verdad? C sub E, y es la cantidad de calor necesario, mire, para suministrar a la unidad de quién, de masa de una sustancia para elevar su temperatura a 1 grado centígrado. Entonces, el calor específico de un material, vamos a decir, ¿verdad?, que es la capacidad calorífica, pero este es una característica propia de cada material y sus unidades en el sistema internacional son los joules sobre kilogramos por grados Kelvin. Y tenemos acá, miren, algunos valores de calor específico para algunas sustancias: el cobre, la plata, el mercurio, el aire, el aluminio, el vidrio, el hierro, y tenemos el agua, el alcohol, el hielo. Si usted observa, el agua y el hielo tienen diferentes calores específicos, debido a que el agua tiene ciertas propiedades, ¿verdad? Eh, que difieren, ¿verdad? Que lo difieren de uno a otro. Podemos ahí, ¿verdad? Mencionarlo, ¿verdad? De que, eh, y lo vamos a ver más adelante en lo que sería sus cambios de estado o cambios de fase en la última definición. Muy bien. Entonces, yo puedo calcular, miren, el calor específico a partir de la siguiente ecuación. Calor específico expresado dividido en calorías va a ser igual a la masa expresada en gramos por el valor del calor específico por la diferencia de temperatura. Muy bien, tengo acá, miren, el ejemplo correlativo, que sería el ejemplo número 5.
Muy bien, el ejemplo número 5, pero ya lo traigo resuelto, ¿verdad? Y solo vamos a hacer su análisis. Ejemplo número 5. Para trabajar lo que sería esta definición, tengo, miren, una barra de aluminio. Tengo una barra de aluminio. El aluminio tiene una masa de 500 gramos. Este se calienta a una temperatura, miren, de 20 grados centígrados, una temperatura inicial, a una temperatura final de 50 grados centígrados. Y me dice qué cantidad de calor absorbe. Entonces, qué cantidad de calor absorbe. Ahora bien, ya lo sabemos, ¿verdad? Comprender el problema, hacer un dibujo, identificar las variables, las incógnitas, las ecuaciones. Si es necesario hacer un despeje, alguna conversión, lo vamos a hacer. ¿Sí? Bien, tenemos ahí, ¿verdad? Los datos, 500 gramos, la temperatura inicial 20 grados centígrados, la temperatura final 50 grados centígrados y el calor específico, que es un valor para cada material. ¿Qué material es? Es el aluminio. Muy bien, el aluminio me dice que tiene un valor de cuánto, de 0.22, ¿verdad? Aproximado, miren, 0.217 con un valor aproximado de 0.22. En este caso sería gramos sobre calorías, perdón, miren, calorías sobre gramos sobre grado centígrado. ¿Sí? Tengo la ecuación, miren, calor absorbido va a ser igual a la masa por calor específico por la diferencia de temperatura. Muy bien, vamos a la sustitución. Mire, tenemos 500 gramos por el valor del calor específico por la diferencia de temperatura. ¿Cuál es la diferencia de temperatura? Muy bien, la diferencia de temperatura lo obtengo al restar la temperatura final, la temperatura inicial. 50 menos 20 me da 30 grados centígrados, que es lo que yo tengo acá. Y luego solo efectuamos una multiplicación, ¿mira? Y me da que el calor absorbido por ese material es de 3.300 unidades correspondientes calorías. ¿Cómo sé que son calorías? Muy bien, miren, elimino los gramos con los gramos que están aquí abajo, numerador, denominador, elimino los grados centígrados, miren, grados centígrados, numerador, denominador, y me quedan nada más las calorías, unidades correspondientes, ¿para quién? Para calor, ¿sí? Y eso es todo. Muy bien, luego tenemos los cambios de fase, la última definición. Muy bien, los cambios de fase de algunas sustancias, vamos a decir que son vaporización, tenemos liquefacción, solidificación. Además existen puntos importantes para la temperatura para que se lleve a cabo estos cambios de fase, ¿verdad? Por ejemplo, tengo el punto de ebullición y el de fusión. El punto de ebullición o de vaporización es la temperatura a la que se produce el cambio de estado líquido a gas en toda la masa del líquido, ¿verdad? Esto coincide con el punto de condensación para el agua. El valor es de 100 grados centígrados a una atmósfera de presión. Luego tenemos el punto de fusión, en la temperatura a la cual se produce el cambio de estado de sólido a líquido. Esto coincide con el punto de solidificación. Para el agua, el valor es de 0 grados centígrados a una atmósfera de presión. Bien, tenemos de líquido a sólido solidificación, de sólido a líquido fusión, de gas, en este caso, ahora haciendo el orden de las flechas, de gas a líquido, licuefacción, de líquido a gaseoso, vaporización. Tenemos lo que es de sólido, ¿verdad? Gaseoso sería sublimación. ¿Sí? Muy bien. Recordemos también ahí, ¿verdad? Identificar lo que serían algunas diferencias, ¿verdad? Entre lo que es la vaporización con la ebullición. Son dos términos que casi siempre se logran confundir. Entonces, tenemos que identificarlo, ¿verdad? Recuérdese, le mencionaba ebullición. Vamos a escribir acá, ¿verdad? Ebullición y vaporización. Muy bien. Vamos a decir que al calentar un líquido ocurren dos procesos, ¿verdad? Que se llevan a cabo al pasar al estado gaseoso.
tenemos que es la vaporización o evaporización, ¿verdad? Y el otro es ebullición. Muy bien, durante la evaporación, ¿qué es lo que ocurre? Las moléculas de la superficie del líquido pasan a la atmósfera agitadas por calor. Al aumentar la temperatura, aumenta la evaporación hasta alcanzar la ebullición. Durante la ebullición, la agitación térmica es tal que la formación de vapor se efectúa desde el interior del líquido y no solo en la superficie, por lo que hace que se formen burbujas de vapor dentro del líquido. Muy bien, en el curso de la ebullición la temperatura se mantiene constante y ya que todo el calor suministrado sirve para transformar el líquido en vapor, ¿sí? Entonces acuérdense, ahora tenemos acá el líquido, decíamos que la evaporización ocurre ¿a dónde? En la superficie del líquido, mientras que la ebullición se da ¿a dónde? En todo el seno del líquido, ¿sí? Y es donde se forman, ¿verdad? Las burbujas, ¿verdad? Dentro del líquido. Y mencionamos, ¿verdad? Que en el caso de la ebullición, la temperatura se mantiene constante, ya que todo el calor suministrado sirve para transformar el líquido en ¿qué? En vapor. Bien, ahí tenemos ahí, ¿verdad? Lo que serían los cambios de fase. Muy bien, tenemos ahí los cambios de fase. Ahí terminamos. Luego vamos con la explicación ahí, ¿verdad? De la guía. Con la explicación de la guía. En actividad número 1, miren, lo que va a hacer usted es completar el siguiente cuadro utilizando los ejemplos iniciales para conversión de escalas respectivas de temperatura. Muy bien, en la actividad número 2, sí, ¿verdad? Solo va a leer detenidamente y subrayar la respuesta. Muy bien, en la pregunta, actividad 3, perdón, vamos a analizar los procesos seguidos anteriormente y vamos a resolver dos ejercicios, uno de dilatación lineal y el otro es el de dilatación superficial. Muy bien, ese va a ser su trabajo respectivo para esta semana. Muy bien, con esto finalizamos. Si tiene preguntas, las puede hacer. Dudas con respecto a los procedimientos, puede revisar el mismo enlace.